vamos a estudiar un tema que es muy interesante, pero también muy abstracto, y que supone la médula espinal del álgebra lineal. Estoy hablando de los espacios vectoriales. Cuando hablamos de espacios vectoriales, vamos a lo mejor a diferir tantito del concepto de vector que tenemos hasta ahora, y que usamos mucho en física, por cierto. En esta ocasión vamos a hablar de entidades matemáticas y tienen ciertas propiedades. Comencemos pues. Un espacio vectorial V es un conjunto de vectores con dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar, que satisfacen propiedades específicas que se enlistan a continuación. Aquí van las propiedades. Sea V un espacio vectorial cuyos elementos son U y V. U y V son vectores, por eso están en color negrito. Propiedad 1. La suma de U y V, denotada mediante U más V, está en el espacio vectorial. U más V es igual a V más a V más U. Esto quiere decir que es conmutativo. U más V, y está agrupado en paréntesis, más un vector, un tercer vector W, es igual a U más paréntesis V más W, y cerramos el paréntesis, ¿sí? También tenemos que si existe un vector 0, o que existe un vector 0 en V, tal que U más ese vector 0 es igual a U. Vector 0 o vector nulo, como querramos llamarlo. Para cada vector U en V existe un vector menos U, que sería su vector opuesto, en V también, tal que U más ese vector opuesto es igual a 0, es decir, se anula. Propiedad 6. El múltiplo escalar de U por K, denotado mediante K por U, está por V. Recuerden que K sería un escalar y en este caso U sería el vector. Si tenemos K por U más V, o U más V, es igual a K por U más K por V. Siguiente propiedad, si tenemos la suma de dos escalares, en este caso K más L por el vector U, entonces esto sería K por U más L por U. Si tenemos un escalar K por L, que es un escalar por U, entonces esto sería igual a agrupar K por L, escalares ambos por U. Y la unidad 1, en este caso, por el vector U, es igual a U. Si una entidad algebraica matemática cumple con estas propiedades, entonces se dice que tenemos un espacio vectorial, ¿sí? A eso nos referimos con un espacio vectorial. Vamos a ver un ejemplo sencillo, pero que nos va a ayudar a ver el uso de estas propiedades para determinar si una entidad matemática es un espacio vectorial. El espacio Rn, ese es el ejemplo. Queremos comprobar que Rn es un espacio, ¿sí? Sería el espacio euclidiano, pero de n dimensiones. Sea V, en este caso, igual a Rn. No vayan a confundir con R a la n, ¿eh? Cuando estamos hablando de n, en este caso estamos hablando de dimensionalidad, número de dimensiones. Si tuviéramos R2 sería el plano cartesiano, si tuviéramos R3 sería el espacio, R4 pues ya no podemos representar lo que estamos hablando, Rn, ¿sí? El espacio Rn, n dimensiones. Entonces, vuelvo a leer, sea V igual a Rn igual a x1, x2 hasta xn, tal que xy pertenece a los reales y donde y va de 1, 2 hasta n, vamos a tratar de demostrar que ese es un espacio vectorial. Si tenemos el vector x, que ya está dado, y a ese vector le sumamos un vector y, entonces tendríamos x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, que sería el primer vector, más y sub 1, y sub 2 hasta y sub n. Entonces vamos a empezar a hacer la suma elemento a elemento. En este caso, el primer elemento, el que está en la posición 1, vamos a sumar según las posiciones, se sumaría con y1 y tendríamos x1 más y1. x2 se sumaría con y2, ¿sí?
Estamos sumando de acuerdo a los componentes de vectores. Entonces tendríamos x2 más y2 y tendríamos xn más y sub n. Y entonces nos damos cuenta que se cumple la propiedad 1 porque esto también estaría en B. También si nosotros invirtiéramos e hiciéramos y más x, se cumpliría la propiedad 2. Si agregáramos un tercer vector z y lo sumáramos a lo que tenemos en este momento, también se cumpliría la propiedad 3. Bueno, dijimos que esto está en B y se cumplen las propiedades. Ahora, las propiedades 4 y 5, ahí están, ahí se muestran en la diapositiva que estamos proyectando. ¿Sí? Van relacionadas al vector nulo, que sería el vector 0, y van relacionadas al vector opuesto. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Menos x tendría como vector opuesto al vector, a los elementos contenidos en ese vector, que serían menos x sub 1, menos x sub 2 hasta menos x sub n. Y el vector 0 pues sería 0, 0, 0 y los elementos que sean necesarios. Ese sería el vector nulo. Entonces aquí sí literalmente se cumplen las propiedades. Vean, x más 0 es igual a x y x menos x es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que se cumplen las propiedades 4 y 5. Para las propiedades siguientes, las propiedades 6 al 10, vamos a ver que están relacionadas a la multiplicación por escalares. ¿Sí? A la multiplicación por escalares, vamos a ver. Si tengo un escalar k y lo multiplico por el vector x, entonces tendríamos k por x1, x sub 2 hasta x sub n, k por todo este vector. Ahora, haciendo la multiplicación hacia cada uno de los elementos, tendríamos k por x sub 1, k por x sub 2, hasta k por x sub n. Entonces, esto está en B, sigue estando en B, sigue siendo parte de Rn, de ese conjunto que mencionamos al comienzo, ¿sí? Entonces esto sigue estando en B. Si nosotros agregáramos, por ejemplo, en este caso, a un vector y, como ya lo tuvimos, y hiciésemos lo mismo, se seguirían cumpliendo cada una de estas propiedades. Si multiplicamos por 1x, pues se cumple la última propiedad. Dense cuenta que aunque solamente hicimos esta operación, esto nos permite darnos cuenta que si hiciésemos cada una de estas operaciones, las propiedades se cumplirían. Por lo tanto, podemos afirmar que el espacio Rn es un espacio vectorial.